Ya, bueno, soy participante de maestría física química. Me llamo Eloy Mani Carvajal. En este momento lo que quiero mostrar es lo siguiente. Ya, uno de los métodos, una de las estrategias metodológicas que se puede aplicar en lo que es la química cuántica. Entonces, por esa razón, lo que quiero hacer es que vamos haciendo, por ejemplo, el título de estrategias método de la exposición problemática. ¿Ya? Uno de los objetivos que tengo es desarrollamos con responsabilidad conocimientos de la química cuántica, particularmente lo que es la estructura atómica, para la aplicación en los procesos productivos a partir de saberes y conocimientos locales y de la diversidad cultural, generando innovación e investigación en beneficio de la vida diaria de las familias y las comunidades, con la preservación de la madre tierra y el cosmos. ¿Ya? ¿Qué es lo que busco con esta con esta estrategia metodológica? Más que todo es con exposición, puesto que los estudiantes o en el malla curricular que nos da el ministerio no está todavía lo que es algunos contenidos para desarrollarlo de manera adecuada, ¿cierto? Entonces, por esa razón, claro, se lleva lo que es, por ejemplo, la estructura química, pero de manera clásica, ¿no es cierto? Entonces, un poco, tal vez en la pizarra solamente hemos tratado de graficar todo aquello, tal vez faltaba algunos instrumentos digitales, todo aquello. Entonces, por esa razón, lo que busco es familiarizar a los estudiantes de secundaria sobre la química cuántica aplicada en los diferentes productos farmacéuticos. ¿Ya? También lo que estoy buscando es promover en los estudiantes el análisis de la lógica contradictoria, no solamente decir o quedarse todo aquello, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué sirve lo que es conocer contenido? ¿No es cierto? Si no conocemos de esta parte, por ejemplo, lo que es la estructura atómica en su más profundamente, entonces vamos a tropezar en lo que es en los posteriores contenidos, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, por ejemplo, saber de cómo están elaboradas todo aquello. Entonces, por esa razón, quiero un poco entrarme a esto, lo que es la química cuántica. Mucho se había hablado de lo que es la física cuántica, ¿no es cierto? Entonces un poco también hablaremos de lo que es la química cuántica, puesto que también es un contenido, es un área donde es mucho profundizar, pero solamente entraremos y quedaremos en claro lo que es la estructura atómica, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, que una pregunta que nos formulamos es: ¿qué es la química cuántica y para qué sirve? Ya, por ejemplo, ¿qué vamos a ver hoy? La historia de la química cuántica es que es la historia de la mecánica cuántica, ya que es la historia de lo muy pequeño, que es la historia del átomo, ¿cierto? Entonces, cómo surge todo aquello, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos decir algunas aplicaciones, para qué sirve, ¿no es cierto? Entonces, muchas de las enfermedades que posteriormente habrá después de este coronavirus, el COVID-19, entonces seguramente ya estará muy tomado en cuenta lo que es el desarrollo de la química cuántica, también que va de la mano de lo que es la física cuántica, ¿no es cierto? Entonces, es lo que son fundamentos experimentales matemáticos de la química cuántica, cómo funciona. Bueno, podemos definir, por ejemplo, la química cuántica es una rama de la química principalmente teórica, en la que a través de modelos se describe el comportamiento fundamental de la materia a una escala atómica o molecular,
¿no es cierto? Entonces ya conocemos lo que es la materia. A partir de la materia vienen lo que son las moléculas y lo más pequeño lo que es el átomo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera entender el comportamiento de la materia y sus propiedades desde sus primeros principios, ¿no es cierto? Entonces, eso. Y también poco, simplemente, esto sea de estos unos, por ejemplo, un sueño científico, que tal vez, por ejemplo, que sin la necesidad de experimentos, por ejemplo, sepamos si el oxígeno y el hidrógeno reaccionarían para formar algún tipo de molécula, ¿no es cierto? Entonces, tal vez saber la geometría, muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una proteína que se encuentra en un agente extraño, una bacteria, un virus, y cómo es el comportamiento, ¿no es cierto? Entonces, actualmente, por ejemplo, las medidas, todo aquello, por ejemplo, de COVID, es un virus, ¿no es cierto? Entonces, es lo que estamos un poco, si no existiera, por ejemplo, estos, como es la física y química cuántica, que estudian algo más profundo, entonces, no estaríamos, tal vez, salvando vidas, ¿no es cierto? Entonces, así no estaríamos poniendo riesgos, ¿no es cierto? Entonces, si no, entonces hubiéramos perdido varias vidas humanas en todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nos preguntamos también, ¿no es cierto? Estaba todo entendido en el ciclo 19, por ejemplo, la física clásica. Todos en el colegio hemos llevado, pero muchas veces lo que es la parte, la cuántica, poco no lo hemos dejado de lado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, muchos ya en los cursos superiores, ya sea en lo que es la promoción o estudios universitarios, ya se lleva lo que es gravitación, electrostática, electromagnetismo, óptica, ya, pero un poco para todo el comportamiento de todo esto, pero es el átomo, el componente último e indivisible de la materia. Por esa razón un poco quiero entrarme a ese campo para que los estudiantes también puedan entenderlo de esta parte, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, al finales del siglo XIX, los primeros del siglo XX, la historia del átomo y del cuántico, por ejemplo, ya estaban, ¿no es cierto? La radiación del cuerpo negro, espectros atómicos, efecto fotoeléctrico, rayos catódicos y el modelo de John Thomson, ¿no es cierto? Experimentos y modales de Rutherford, todo aquello, ¿no es cierto? Entonces, todo esto un poco hay que ir viéndolo. Por ejemplo, algunos modelos, son varios los modelos, ¿no es cierto? Entonces, como son varias, entonces un poco tenemos que ver algunos de cómo es su comportamiento, lo que es de John Thomson, de Rutherford, todo aquello, ¿no es cierto? Ahora, lo que más nos interesa, por ejemplo, son las aplicaciones, ¿no es cierto? De que a veces nos preguntamos, o la pregunta de muchos estudiantes es cómo nos van a por ejemplo, los conocimientos nos van a servir, nos van a dar utilidad en la vida, ya. Entonces, por esa razón, a veces en el viejo sueño, ¿no es cierto?, de lo que es en 1867 Frédéric Auguste Becquerel digo, espero que algún día podamos encontrar la explicación físico-química para eso que llamamos átomos, y seamos así capaces de explicar sus propiedades, ¿no es cierto? Desde ese año ya estaban soñando, ¿no es cierto? Y justo ahora, con esto lo que es la física cuántica y lo que es la química cuántica, se están viendo muchos. Por esa razón, la química cuántica tiene aplicaciones en muchísimos campos, ¿ya? Tanto en farmacología, también lo que es la química cuántica tiene aplicaciones en muchísimos campos: la farmacología, bioquímica, la botánica, tecnología de los alimentos, ciencias de los materiales, también lo que es la química atmosférica, astroquímica, o sea, muchos, o sea, todo lo que estamos viviendo, estamos palpando, está allí, ¿no es cierto? Entonces, tal vez estamos pasando desapercibidos todo aquello, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, se trata de una herramienta que se puede usar en muchos campos, o sea, está en varios de las cosas que utilizamos,
¿cierto? Entonces, esa parte un poco hay que verlo, ¿cierto? Entonces, o sea, la química cuántica no había sido simplemente la química, por ejemplo, estudiamos, no es simplemente solo contenidos, ¿no es cierto? Entonces, algún rato tiene sus, lo que es algunos contenidos que se están dando en la vida diaria, ¿no es cierto? Entonces, para eso quiero un poco mostrarles, por ejemplo, un poco para hacer entender a los estudiantes con lo que es esta aplicación que está en el celular. También ya previamente preparado el material, ¿no es cierto? Entonces, viéndolo bien todo aquello, entonces un poco a motivar al estudiante, ¿no es cierto? Entonces, para que tal vez sin que estemos algún día tal vez pueden ser algún científico, todo aquello, entonces de esa manera, ¿ya? Entonces, por esa razón quiero tal vez con este pequeño, utilizando lo que son los materiales digitales, porque ahora, gracias a la pandemia COVID-19, hoy en día estamos ya lo que es de lleno a utilizar lo que son materiales digitales, puesto que a veces en algunas unidades educativas no podemos ni contar lo que es los materiales necesarios, ¿no es cierto? Entonces, ahí tengo, por ejemplo, con esta aplicación podemos ver, por ejemplo, la realidad aumentada al estudiante, hacer verles, por ejemplo, cómo funciona, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos un átomo de sodio. Muchas veces hemos dibujado en la pizarra todo aquello, ¿no es cierto? Entonces, su número atómico 11, sus cuantos de valencias tiene, todo aquello ya se puede observar, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos los 11 electrones girando en sus orbitales, en los 3 niveles, ¿no es cierto? Entonces es lo que podría mostrar con lo que es utilizando, por ejemplo, el celular, muchos de los estudiantes tienen, y tal vez aprovechar también, por ejemplo, lo que es el medio tecnológico, lo que es la tabla, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, estábamos viendo del sodio, cuando es su número atómico 11, entonces motivarles también de esta manera a los estudiantes, viéndole esto, aquello, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, cuál es su estado de oxidación, su configuración resumida, y lo que es expandir, sus niveles de energía más, de donde, por ejemplo, salen los electrones que están en cada nivel. También cada nivel tiene sus niveles, ¿cierto? Entonces ahí podemos observar, utilizando, por ejemplo, esto es un navegador, lo que es el tabla periódica, tabla, ¿no es cierto? Entonces, desde cualquier lado, teniendo los datos, podemos acceder en esa parte de lo que es de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, es lo que se podía indicar, y a la vez también utilizar herramientas digitales como lo que es el PET, ¿no es cierto? Entonces, aquí estaríamos construyendo, un estudiante construiría, si es estable, los neutrones. Por ejemplo, si yo quiero colocar acá los protones en uno de los orbitales, no va a salir, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si voy a colocar ahí, entonces el estudiante va a ir configurando, ¿no es cierto? Entonces, no simplemente el uso de lo que es herramientas digitales, también otro que lo que tenemos es, por ejemplo, ya configurar todo aquello, buscando lo que es el sodio. Se puede buscar otro, por ejemplo, el carbono, cuántos niveles y subniveles y sus orbitales, 1, 2 subniveles, ¿no es cierto?, del carbono, y cuántos de los, inclusive su configuración electrónica, ¿no es cierto? Entonces, todas esas partes un poco adentrarnos a partir de lo que se conoce, entonces ya ir lo que es ir
profundizándonos, ¿no es cierto? Entonces, si no conocemos la base, el contenido básico para la física y la química cuántica, un poco vamos a estar